Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este nuevo vídeo del curso Excel 2013. Es el segundo vídeo del curso en el que vamos a ver cómo introducir datos, tal y como os comenté en el vídeo anterior. Ya sabemos cómo se denominan las diferentes partes de la interfaz del programa. Ya estuvimos viendo cómo denominábamos esta parte superior, la cinta de opciones, recordar siempre, dividida en grupos, barra de fórmulas, cuadro de nombres, etcétera. Esto ya, bueno, lo considero sabido y vamos, como digo, a empezar a introducir datos en el programa. También vimos cómo hacer selección. Vimos que para seleccionar una celda simplemente hacíamos clic, un rango de celdas, clic y arrastrar, y selección alterna siempre manteniendo pulsada la tecla control. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Tal y como os comentaba, Excel admite diferentes tipos de datos. En una hoja podemos introducir diferentes tipos de datos. ¿A qué me refiero con diferentes tipos de datos? Pues mirad. Para introducir un valor en Excel dentro de una celda cualquiera, lo único que tenemos que hacer, el procedimiento es muy sencillo. Hacéis clic en una celda, escribís en el teclado el valor que queráis introducir. Voy a poner, por ejemplo, aquí lunes. Y sin más, Excel está esperando que nosotros validemos ese dato. Que nosotros le digamos a Excel que ese es el dato que va dentro de la celda. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues os digo, hay una forma de hacerlo que podría decirse que es la forma incorrecta y 4 formas de hacerlo correctamente. La forma incorrecta es la que hace muchísima gente. En clase he visto un montón de veces a la gente escribir un valor y veis que el cursor está parpadeando, ¿no? Excel, como digo, está esperando que validemos ese dato. La gente lo que hace es coger el ratón y en otra parte cualquiera de la hoja hacer clic. ¿Veis? Y la celda queda con ese valor almacenado. Bueno, pues esto, pues sí, funciona. Ya lo veis. Yo meto aquí, por ejemplo, un número, hago clic en otra parte de la hoja y funciona. El dato queda validado. No es la mejor forma de hacerlo, creerme. Lo he visto muchas veces. Cuando empecemos a trabajar con funciones, esto os creará problemas. Yo os recomiendo que no lo hagáis así. Yo os recomiendo que escribáis la palabra o el número, lo que sea, y pulséis la tecla intro. Es una muy buena costumbre que deberíais coger desde el principio. Os dije que había 4 formas de hacerlo correctamente. Pulsar la tecla intro es una de ellas. Pulsar la tecla tabulador es otra. ¿De acuerdo? Y también podemos, ya habéis visto que si pulso intro, Excel se desplaza a la celda inmediatamente inferior. Si pulso tabulador, se desplaza a la celda inmediatamente a la derecha. Y las otras dos formas son pulsando la tecla mayúsculas y manteniéndola pulsada. Y pulsando ahora la tecla intro, se desplaza a la celda superior. Y pulsando la tecla mayúsculas, manteniéndola pulsada y pulsando la tecla tabulador. Con esto se desplaza a la izquierda. Digamos que esto ya sería un poquito más avanzado, pero bueno, yo y mucha gente que conozco que trabaja con el programa de modo avanzado, sí que lo usa, os recomiendo que os quedéis con ello. ¿Vale? En resumen, para introducir un valor cualquiera, hacéis un clic en la celda, escribís ese valor y pulsáis intro. Vamos a hablar ahora un poco de los diferentes tipos de datos. Ya habéis visto que yo cuando escribo lunes pulso intro, esta celda almacena este valor, la celda B3 ahora mismo, su valor es lunes. Y como podéis ver, Excel está situando lunes en la parte izquierda de la celda. ¿Qué pasa si yo introduzco, en vez de una palabra, introduzco un número y pulso intro? Pues pasa esto. Pasa que me lo alinea a la derecha. Esto es porque Excel, como os comentaba en el vídeo anterior, es capaz de diferenciar entre distintos tipos de datos. Él sabe que esto es un dato de tipo texto y él sabe que esto es un dato de tipo número. Entonces, un modo de diferenciarlo, por así decirlo, es la alineación. Si está alineado a la izquierda, es un texto. Si está alineado a la derecha, es un número. Vamos a ver más tipos de datos. Estos no son los únicos que existen. En Excel se pueden introducir datos, por ejemplo, alfanuméricos. ¿Qué pasa si yo escribo unidad 1, unidad 2? Y pulso intro. Esto es un contenido alfanumérico que contiene letras y números, pero Excel no puede operar con él. Yo no puedo sumar el contenido de esta celda. Excel no sabría qué hacer con él. Entonces, como es un texto, lo almacena como texto, me lo sitúa a la izquierda. Si yo escribo, por ejemplo, 125,25, esto es un número. ¿Lo veis, no? Lo sitúa ahí a la derecha. Ahora, si escribo 125.25, que es un fallo muy frecuente también, que me he encontrado muchas veces, fijaros lo que pasa. Excel lo alinea a la izquierda. ¿Por qué? Porque para Excel esto no es un número, esto es un texto. O sea que tener cuidado con ello, ¿de acuerdo? Siempre que vayáis a introducir decimales, utilizar la coma, que es el sistema castellano, español, por así decirlo, para decimales, no el anglosajón, el de los puntos.
Un punto para Excel es un texto, con lo cual con esto no podría operar. También merece la pena destacar que el punto que se sitúa en el teclado numérico del teclado, es decir, en el pad numérico, los números que quedan a la derecha, si estáis trabajando con un ordenador de sobremesa, no con un portátil, a la derecha del teclado tendréis una serie de números, el signo más, menos, por, dividir, el bloque de números, etcétera. Y si os fijáis, abajo habrá un punto. Bueno, pues ese punto para Excel, por defecto, es como si fuese una coma, es como si fuese un decimal. Yo puedo escribir 125, estoy ahora utilizando, como digo, el pad numérico de la derecha, le doy al punto este y no pone un punto, pone una coma, ya lo veis. Como 25, pulso intro, eso es un número. Ahora, si utilizo el punto del teclado, entonces pasará esto. Como digo, lo he visto muchas veces, tener cuidado con ello. Más tipos de datos que admite Excel. Mirad, otro tipo de dato que admite son las fechas. Hay dos formas de introducir fechas en Excel, ¿vale? Una es con los guiones y otra es con la barra. Os comento. Yo puedo decir, por ejemplo, 1 de enero de 2013. Esta es una forma de introducir fechas. Si yo ahora pulso intro, Excel va a detectar que eso es una fecha. Fijaros. ¿Veis lo que ha hecho? Me ha puesto un 0 delante del 1 de enero, me ha puesto un 0 delante del mes y del día, y ha sustituido las barras por, o sea, los guiones que había utilizado por barras. Yo en vez de guiones puedo utilizar barras también. La barra que está encima del 7, o más cómodo, la tenéis en el pad numérico también. Los años puedo no introducirlos con los 4 dígitos. Si pongo 13, él detecta automáticamente que yo me refiero al año 2013, pulso intro, ahí lo tenéis. ¿Veis? El valor es el mismo. Entonces, puedo colocar los ceros delante o no colocarlos. Puedo poner los años enteros o no ponerlos. Puedo poner uno sí y otro no. ¿Lo veis? Y siempre el valor es el mismo. Bueno, si os dais cuenta, esta fecha Excel la está alineando a la derecha dentro de la celda. De los dos tipos de datos que hemos visto, ¿cuál era el que alineaba a la derecha? Los números, ¿vale? ¿Por qué alinea las fechas a la derecha? Como si fuesen números. Porque puede operar con ellas. Excel puede operar con fechas. Yo puedo saber el número de meses, el número de días, el número de años que han pasado entre una fecha y otra. Entonces, con determinadas fórmulas que tiene el programa. Entonces, como puede operar con ellas, lo sitúa a la derecha. Otro tipo de dato que podemos introducir en Excel son las horas. Yo puedo decir, por ejemplo, 14:30. La forma de introducir horas siempre es con 2 puntos, separando las horas de los minutos. Pulso intro y ya veis, me lo sitúo a la derecha porque también puedo operar con las horas. Y esta es la forma de, como digo, introducir horas. Puedo poner el 0 delante, si solo llevo un dígito, o no ponerlo. Puedo definir segundos. Puedo decir, por ejemplo, las 6, 12 minutos y 25 segundos. ¿De acuerdo? Entonces estos son 6 horas, 12 minutos, 25 segundos. Atención, pregunta, que me hacéis mucho. Oye, ¿esto son las 14:30? Es decir, ¿son las 2:30? ¿O son 14 horas y media? Bueno, es que no es lo mismo. No es lo mismo que sean las 14:30 que sean 14 horas y media. Cuando trabajemos con fechas y con horas, descubriréis que Excel tiene una forma muy particular de trabajar con estos dos tipos de datos. Muy, muy particular. Tenéis que conocerla, porque si no la conocéis, os vais a llevar a error. Excel, por ejemplo, es incapaz de trabajar con fechas anteriores al año 1900. ¿Vale? Si yo escribo aquí 1-1, bueno, 1-4- por ejemplo, digo 1987. No, perdón, 1800, quiero decir. 1887. Y pulso intro, fijaros, no hace lo que ha hecho aquí. No me ha puesto las barras, ni los ceros delante, ni nada. No lo detecta como fecha. ¿Por qué? Porque, como digo, no puedo operar con fechas anteriores a 1900. Para eso hay que hacer un truco, por así decirlo. Entonces, como digo, tiene una forma muy particular de trabajar con estos tipos de datos, pero llegado el momento lo veremos. Por ahora, con que os quedéis con los diferentes tipos de datos que tiene el programa por ahora, me vale. ¿Y cómo introducirlos? ¿Vale? Simplemente, como digo, hacéis un clic, escribís el número, pulsáis intro, escribís el texto, pulsáis intro y con esto suficiente. Con esto ya podéis crear una hoja completa. Podéis modificar una hoja que os haya dado otra persona que tenga una serie de datos. Ahora, ¿cómo editar el contenido de una celda? Si yo aquí en vez de martes, imaginaros que me he equivocado y no quería poner martes, quería poner miércoles. ¿Qué hago para cambiar el contenido de esa celda? Bueno, pues hay dos formas de hacerlo. Una es hacer doble clic en la celda, y ya veis que el cursor ahí parpadea.
De modo que yo puedo venir ahora y decir, pues mira, no, es que lo quería en miércoles, o lo que sea. Pulso intro y listo. Y otra forma de editar el contenido de una celda es pulsar la tecla F2. Yo sitúo el cursor sobre la celda que quiero editar, pulso la tecla F2, que la tenéis ahí en la parte de arriba del teclado, y el resultado es el mismo. Aparece el cursor parpadeando esperando que yo modifique el contenido de esa celda. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros F2 y doble clic. Cualquiera de las dos formas sirve para modificar el contenido de una celda. Imaginad que yo quiero, dentro de un rango de celdas, ya vimos en el capítulo anterior que es un rango, dentro de un conjunto de celdas, yo quisiera escribir en todas esas celdas lo mismo. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil, es decir, no voy celda por celda escribiendo, imaginaros, lunes, lunes, lunes. Esto sería una locura si tuviese que hacerlo en 10.000 celdas. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo, pero prestar atención porque si os equivocáis en un paso ya no funciona. Seleccionáis el rango de celdas. Ese sería el paso 1. ¿Vale? Lo seleccionamos sin más. Y ahora, sin hacer clic en ningún sitio, sin pulsar intro, sin hacer nada, simplemente escribo y digo lunes. ¿De acuerdo? Tengo el rango seleccionado y he escrito. Ahora no pulso intro, porque si pulso intro ahora saltará la celda que está inmediatamente debajo de lunes. Ahora lo que tengo que hacer es pulsar la tecla control y con control pulsada, sin soltarlo, entonces sí pulso la tecla intro. Y ahí lo tenéis. Se ha rellenado todo el rango de celdas con el mismo contenido. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con este rango de celdas. Selecciono el rango, paso 1, introduzco el valor, paso 2, pulso control y con control pulsado pulso intro. Ahí está. ¿De acuerdo? Esta es una forma de rellenar un rango de celdas con el mismo valor. Hay más formas de hacerlo. Podría copiar y pegar la celda. Y esto me lleva a explicaros un poquito, vamos a ver las funciones básicas de la función autorrellenar, que es una función sin la que en Excel no se podría trabajar, sería inviable. Imaginaros que yo escribo aquí el valor 125, y yo quiero copiar este valor hacia abajo y que aparezca pues lo que hacíamos antes, ¿no? El rango de celdas. Otra forma de hacerlo es la siguiente. Yo selecciono una celda y prestar atención, fijaros cómo en la parte inferior de la celda seleccionada siempre vais a ver ahí un pequeño cuadro de color negro, sólido. ¿Lo veis, no? Además, si yo... El cursor por defecto normalmente dentro de una hoja es un recuadro blanco, o sea, una cruz blanca, que es la que veis ahí en el centro, ¿no? Pero si coloco el cursor en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada, ¿veis cómo cambia de forma? Aparece ahí una cruceta negra. Bueno, pues esto, cuando tengo la cruceta negra sobre ese recuadro, es que Excel está preparado para utilizar la función autorrellenar. Coloco el cursor ahí y lo que voy a hacer es que voy a hacer clic, voy a mantener el clic pulsado del ratón y voy a arrastrar hacia abajo. Y fijaros lo que pasa. ¿Veis? Ha copiado el contenido de esa celda hacia abajo y me lo repite un número de veces. Si pongo un texto, voy a poner aquí M0, por ejemplo, pulso intro, selecciono la celda, pincho y arrastro y, como veis, copia el contenido de la celda hacia abajo. Pero tiene una particularidad la función autorrellenar. Excel tiene por defecto una serie de elementos, que es lo que se denominan listas, que hace un relleno un poco particular. Vamos a ver. Si yo escribo lunes, no hace falta que pulse intro. Si voy a utilizar la función autorrellenar, puedo hacerlo incluso con el cursor parpadeando todavía dentro de la celda. Coloco el cursor aquí abajo en la esquina inferior derecha de la selección, como siempre, pincho y arrastro y mirad lo que pasa. ¿Lo veis? No me ha copiado el contenido de la celda, sino que me ha hecho lo que se denomina una serie. Si vengo aquí y pongo enero y arrastro, como podéis ver, me hace la serie de los meses. Si pongo, por ejemplo, 0900, hago clic y arrastro, ¿veis? Me hace una secuencia de horas cada día. Pongo aquí el 1 de enero de 2013, selecciono y arrastro, y como podéis ver, me hace día por día. Pregunta, ¿puedo hacer que en vez de día por día sea mes por mes? ¿Puedo hacer que en vez de cada hora salte cada media hora? Por supuesto. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente forma, mirad. Voy a hacerlo primero con las horas. Voy a borrar todo antes. Voy a hacerlo primero con las horas. Yo vengo, digo, las 9. Me gustaría que en vez de hacer esto, que es saltar cada hora, saltase cada media hora. Bueno, pues esto es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es, en la celda inmediatamente inferior, escribir 9:30
Y ahora no arrastro desde esta celda, porque haría lo que hemos visto antes, sino que selecciono estas dos, selecciono el rango, ¿veis? Pincho y arrastro. Acordaros, para seleccionar un rango, pincho y arrastro. Y repito la operación, coloco el cursor en la parte inferior, arrastro hacia abajo. Y como podéis ver, va saltando cada media hora. Imaginaros que quiero que salte cada mes, lo de las fechas de antes, ¿no? En vez de cada día, cada mes. Yo vengo y digo 1 de enero de 2013. Y ahora pongo aquí que 1 de febrero, ¿no? De 2013. Entonces tengo un salto de mes a mes. Selecciono los dos. 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa ahora si lo hago con números. Yo pongo aquí, por ejemplo, 10 y aquí abajo pongo, por ejemplo, 20. Pulso intro. Selecciono las dos. Acordaros siempre, si lo hacéis desde la de arriba no funcionará. Selecciono las dos, pincho, arrastro hacia abajo y me hace lo que se denomina una serie saltando cada 10. ¿De acuerdo? Las series se pueden hacer no solo con celdas con datos, se pueden hacer incluso con celdas vacías. Fijaros, yo podría, por ejemplo, hacer esto. Puedo poner aquí lunes. Si pincho y arrastro, pues me hace lo de antes. Pero imaginaros que yo quiero que entre cada uno de estos días haya pues, un número determinado de celdas en blanco. 2, 3, las que sean. Fijaros, selecciono lunes y 2 celdas en blanco, pincho y arrastro y mirad lo que hace. ¿Lo veis? Me crea la serie, pero me va dejando 2 celdas en blanco entre cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Sé que son muchas cosas, ¿vale? Estamos empezando y os estoy un poco bombardeando con información, pero no pasa nada. Os pondré un ejercicio para que practiquéis un poquito cómo introducir valores y sobre todo las funciones básicas de la función autorrellenar, porque la función autorrellenar se pueden hacer más cosas que lo que estamos viendo aquí. Pero por ahora, para empezar, a mí con esto me vale. Imaginaros que queréis hacer un calendario o algo así, ¿no? Es decir, quiero poner aquí una serie de horas, quiero poner aquí los días de la semana y aquí lo voy a rellenar con una serie de actividades o cualquier cosa. Pues yo ya no tengo que venir aquí a escribir lunes. Acordaros, si quiero pasar a la derecha, la tecla era ¿cuál? Tabulador, acordaros. Martes, tabulador, miércoles. No hago esto, ¿de acuerdo? Esto, pues, es decir, lo haría si no supiese que existe la función autorrellenar. Yo vengo aquí, escribo lunes, simplemente arrastro, utilizando, fijaros que puedo arrastrar hacia la derecha también, ¿vale? No lo había dicho, pero ahí lo veis. Arrastro hacia la derecha y de lunes a domingo. Aquí quiero poner las horas y resulta que el horario que quiero, sí que quiero que salte cada hora, digo las 9. Pincho y arrastro y las 11, las 12, fijaros la pestañita esa, cómo va marcando las horas, digo pues hasta las 8. Suelto aquí y ahí está, el horario. Entonces aquí vendría y pondría pues el valor que fuese, iría repitiendo valores, etcétera, etcétera. Acordaros también cuando os decía cómo rellenar un rango de celdas con el mismo valor. Suponer que el lunes de 9 a 2 lo tenemos libre. Vengo aquí, selecciono el rango, esto lo hemos visto hace nada, escribo libre, ¿y ahora qué? ¿Qué tenía que hacer? Acordaros, pulsar la tecla control y con control pulsado, pulsar intro. Entonces con esto relleno un rango de celdas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es básicamente lo que quería enseñaros en este segundo vídeo. Vamos a ver una cosita más. Una última cosa que es que puede que me hayáis estado viendo hacerlo, aunque no lo he explicado, lo vamos a explicar ahora, que es cómo borrar el contenido de una celda. Y con eso será suficiente. Os dejaré un pequeño ejercicio, muy, muy sencillo, muy básico, para que si queréis practiquéis un poquito con esto. Y como siempre, pues podéis preguntarme las dudas en los comentarios de YouTube, en el foro, en el blog o donde más os plazca, que estaré encantado de resolver cualquier duda que tengáis. A lo que iba, vamos a ver cómo borrar. Mirad, si yo escribo aquí en esta celda, vamos a hacerlo, voy a borrar. Si yo escribo en esta celda, por ejemplo, una fecha, digo 1 de enero de 2013, y cojo ahora y quiero borrar el contenido de esa celda, la forma más sencilla de hacerlo es la siguiente. Yo selecciono la celda y pulso en el teclado la tecla suprimir, que la tenéis ahí encima de las flechas del cursor. Pulso la tecla suprimir y con eso se borra el contenido de la celda. Ahora vengo aquí y escribo un número, 125, y pulso intro. Y mirad lo que pasa. Pasa esto. Yo he escrito un número, lo habéis visto, ¿no? Voy a hacerlo otra vez. Selecciono la celda, le doy a suprimir y escribo pues 12.548. Pulso intro y ¿qué pasa? Pues aparece una fecha. Bueno, esto es porque cuando introducís un valor dentro de una celda,
¿Vale? Esto es fruto de muchísimos quebraderos de cabeza. Esto lo he encontrado 80.000 veces en cursos. Y os pasa muchísimo, os comento por qué pasa. Cuando introducís un valor en una celda, por ejemplo una fecha, Excel, digamos que recuerda que ahí dentro va una fecha. Y aunque yo suprima ese contenido, con la tecla suprimir, como digo, si ahora vengo y escribo un número, Excel me lo pone en formato fecha. Pues claro, yo no quiero una fecha, yo quiero un número. Entonces, ¿cómo borro este contenido? ¿Cómo hago para que Excel no recuerde que eso es una fecha? Yo quiero borrar el contenido de esta celda y el formato, que es a lo que iremos después, ¿no? De tipos de número. Pues mirar, es muy sencillo. En la cinta de opciones, en la ficha de inicio, en el grupo modificar, aquí tenéis un botón que aparece ahí como una goma de borrar. Si yo abro el desplegable, hay una opción aquí que dice borrar todo. ¿Vale? El resto de opciones, pues borrar formato, cuando veamos formato lo veremos. Borrar todo. Borrar todo significa borrar el contenido, es decir, lo que estoy viendo, y el formato de esa celda. Si le voy a borrar todo, vengo aquí y ahora escribo un número. Como veis, ahora sí, no me lo pone en formato fecha. Yo vengo aquí, si lo voy a suprimir y escribo un número, me pasará lo de antes. Pero si selecciono y le digo borrar todo, y escribo un número, ¿veis? Ahora sí es un número. Entonces, muchas veces para dejar una hoja limpia, por así decirlo, la mejor forma de hacerlo es utilizando la herramienta borrar todo. También he hecho otra cosa que nos enseña cómo se hace, que es seleccionar una hoja entera. En el vídeo anterior vimos cómo seleccionar una columna, cómo seleccionar una fila, cómo seleccionar un rango. Si quiero seleccionar la hoja entera, lo más fácil es que aquí en la esquina superior izquierda, donde se encuentran las columnas y las filas, en ese botón, hago un clic, ¿lo veis? Y con esto se selecciona la hoja entera. Pues si con la hoja entera seleccionada yo vengo aquí y le digo borrar todo, digamos que la hoja queda limpia, como si fuese un libro en blanco que acabo de abrir. Esta hoja ahora mismo no tiene nada, está preparada para trabajar con ella. ¿Vale? Y nada más, recordar los diferentes tipos de datos, por lo menos los 4 principales, como pueden ser horas, fechas, números, textos y alfanuméricos, la mezcla de número y texto. Y recordar que para introducir un dato tan solo tenéis que hacer clic y escribirlo, ¿de acuerdo? Y pulsar intro siempre, al final, intro o tabulador. Y recordar la función autorrellenar. Si vengo aquí y escribo lunes, recordar siempre que en la esquina inferior derecha yo puedo hacer clic y arrastrar y utilizar la función autorrellenar, ¿vale? Esto es muy útil, es, vamos, fundamental. Y os voy a dar un último truquillo para terminar este vídeo, que es el siguiente. Si yo vengo aquí y escribo un valor, por ejemplo 10, fijaros cómo esta columna tiene una serie de datos de lunes a domingo y se repite, y aquí no tengo nada, está vacío debajo. Yo si quisiera llevar este 10 hasta aquí abajo, pues pincho y arrastro y pasa esto. Pero imaginaros que en vez de este número de filas, el que tenga aquí, que son en este caso 12, imaginar que en vez de 12 filas sean 12.000. Claro, yo no voy a estar arrastrando esto 12.000 filas hasta abajo, sería incomodísimo. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues muy sencillo, coloco el cursor encima del recuadro negro y en vez de hacer clic y arrastrar, que es la operación que hemos visto hasta ahora, lo que hago es doble clic. ¡Tarán! Hago doble clic y como podéis ver, automáticamente me lo rellena. Pero tener en cuenta también una salvedad. Si yo estoy en esta situación y hago doble clic, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hay una columna en blanco en medio. ¿Vale? Entonces, simplemente que sepáis que para que esto funcione, tiene que estar una columna pegada a la otra. Y además, si en esta columna hay una fila en blanco, Excel lo que hace es esto. ¿Vale? Es decir, va rellenando filas hacia abajo siempre y cuando en la columna de la izquierda haya datos. Pero en cuanto encuentre una fila en blanco, se detiene. ¿Vale? Esto ya, bueno, un truquillo a lo mejor un poquito más avanzado para clases posteriores, pero ya lo tenéis y podéis usarlo. Como digo, en la descripción del vídeo, en la descripción os voy a poner el enlace a un ejercicio muy sencillo para que practiquéis. También podéis descargarlo desde la página web. Y nada más, con eso ya os emplazo al siguiente vídeo tutorial, que tendrá que ver con el formato de celdas. Ya hemos visto lo que es la interfaz, cómo seleccionar celdas, hemos visto los diferentes tipos de datos y cómo introducirlos. Bueno, pues ahora de lo que se trata es de ponerlos, entre comillas, bonitos. Vamos a intentar darle un poquito de mejor aspecto a la hoja y cómo trabajar con colores, con bordes, etcétera, etcétera. Y también con los estilos que trae Excel por defecto. Nada más, esperamos que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, como siempre, para estar pendientes de las novedades y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.